listos para zambullirnos en la palabra. Qué bueno. Se nota que hay ganas de crecer como discípulos de Cristo. Y hoy vamos a explorar juntos cómo hacerlo. Me encanta. Tenemos un par de textos increíbles como guía. Se pegó el texto y, por supuesto, el clásico, el deseado de todas las gentes. Los grandes. La meta es encontrar esas pepitas de oro, esos principios prácticos, para conectar con Jesús en un nivel más profundo. Me gusta esa imagen de las pepitas de oro. A veces con la rutina y todo se nos olvida lo esencial, ¿no? Totalmente. Y ya que hablamos de lo esencial, empecemos con Jesús, ¿te parece? En Exaltar a Jesús, Elena de White nos recuerda algo súper importante. Jesús no vino a juzgarnos, sino a restaurarnos. Imagínate. Anhelaba bendecir a cada persona, liberarnos del peso del pecado, del sufrimiento. Uf, qué alivio. Sí, ¿verdad? Y lo que me fascina es que Jesús, al ser la palabra hecha carne, hizo visible y audible el amor de Dios. Es como si Dios mismo se estuviera revelando a través de él. ¡Wow! Es como si pudiéramos ver y escuchar a Dios en acción. Exactamente. Y en el deseado de todas las gentes se menciona algo aún más sorprendente. Hasta los ángeles estudian el misterio del amor de Dios revelado en Cristo. Imagínate, si los ángeles se maravillan con este amor, ¿no deberíamos nosotros, como sus seguidores, dedicarnos a comprenderlo y vivirlo aún más? Sin duda. Y eso nos lleva a otro punto crucial. Los milagros de Jesús no eran simples espectáculos de poder, ¿verdad? No, para nada. En Juan 5, versículos 17, 20, 36 y 38, vemos que cada milagro apuntaba a algo mucho más profundo. La unidad entre Jesús y el Padre. Es como si cada milagro fuera un anuncio gigante que decía, miren, aquí está Dios actuando a través de mí. Tal cual. Y en el deseado de todas las gentes, Elena de White lo relata con lujo de detalles cómo Jesús sanaba a los enfermos en el templo. Esas acciones no solo demostraban su poder, sino también la compasión, el amor de Dios por la humanidad. Exacto. Y aquí viene lo impactante. A pesar de toda esa evidencia, algunos no creyeron. Juan 10.24-25 nos muestra que incluso después de presenciar milagros, algunos corazones se mantuvieron cerrados. Increíble. ¿Qué nos dice eso? A veces me da escalofríos pensar en eso. A veces nos aferramos tanto a nuestras ideas que no reconocemos la verdad, incluso cuando está justo frente a nosotros. Es una advertencia para nosotros. ¿Estamos realmente abiertos a las señales de Dios en nuestra vida? ¿O corremos el riesgo de caer en la misma incredulidad de aquellos que rechazaron a Jesús? Preguntas que nos hacen reflexionar, sin duda. Y para comprender mejor a Jesús y su misión, es fundamental entender la base de nuestra fe, la autoridad de la Escritura. En Juan 5.39, 40, 46 y 47, vemos que Jesús se basaba constantemente en el Antiguo Testamento para validar su identidad, su propósito. Es como si dijera, aquí está la prueba. Lo que hago y digo está en línea con lo que Dios ya ha revelado. Totalmente. No podemos separar a Jesús del contexto del Antiguo Testamento. De hecho, él mismo se refería a pasajes como el de la serpiente de bronce en Números 21.59 para explicar su muerte en la cruz, como vemos en Juan 3.14. Todo está conectado. Me encanta eso. Es como si el Antiguo Testamento fuera la precuela y el Nuevo Testamento la película principal. Cada detalle cobra un nuevo significado cuando entendemos a Jesús como el cumplimiento de las Escrituras. Y en el deseado de todas las gentes, Elena de White nos recuerda que la Biblia entera da testimonio de Jesús y su obra salvadora. Es como un rompecabezas gigante donde cada pieza, desde Isaías 40.3 hasta el Salmo 69.9, encaja perfectamente para revelarnos la imagen completa de Cristo. Es una analogía perfecta. Y así como Dios no se detiene en su obra de creación, como se menciona en la historia de los patriarcas y profetas, su palabra sigue activa, guiándonos y transformándonos. Es clave que veamos las Escrituras como una fuente viva de sabiduría, no como un libro de historia polvoriento. Claro. Cada palabra tiene un poder transformador que puede impactar nuestras vidas. ¿Y sabes qué es lo más asombroso? Dime. A pesar de que Jesús realizaba milagros y confirmaba su autoridad con las Escrituras, muchos lo rechazaron. Juan 8.12-30 nos relata la tensión entre Jesús y los líderes religiosos de su época. Es increíble cómo el orgullo, la ceguera espiritual pueden alejarnos de la verdad. Imagínate. Tener a Jesús frente a ti y no reconocerlo. ¿De qué nos sirve el conocimiento si no abre nuestros corazones? Y en el deseado de todas las gentes y el Cristo triunfante, Elena de White nos advierte sobre los obstáculos modernos que enfrentamos como discípulos. Aferrarnos a las tradiciones, priorizar las apariencias por encima de la fe genuina. Esos son peligros reales, ¿no? Sin duda. En Gospel Workers, Elena de White describe a los fariseos modernos como aquellos que se enfocan en sus propios planes en lugar de seguir la guía de Dios. ¿Te suena familiar? A veces me preocupa caer en esa trampa. Queremos hacer las cosas bien, pero a veces nos enfocamos tanto en las reglas, en lo externo,
que perdemos de vista la esencia del Evangelio. Exacto. Y ahí es donde entra la pregunta clave. ¿Cómo podemos asegurarnos de que estamos de arriba y no de abajo? Como dice Jesús en Juan 8:23. ¿Cómo podemos evitar convertirnos en esos fariseos modernos? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Y creo que la respuesta está en la disposición de nuestro corazón. Debemos estar abiertos a la transformación, a dejar que Dios nos moldee, nos guíe, incluso si eso implica renunciar a nuestras propias ideas. No se trata de ser perfectos, sino de ser humildes, reconocer que necesitamos a Dios. Es como rendirse a la obra del alfarero, ¿no? Permitir que Dios nos moldee a su imagen. Aunque a veces duela un poco. Exactamente. Y aquí hay otro punto clave. No se trata solo de leer la Biblia o ir a la iglesia, Ajá. sino de vivir lo que aprendemos. En Santiago 1:22 se nos dice: sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. Es un llamado a la acción, a no quedarnos solo en la teoría. Es como si tuviéramos un manual de instrucciones increíble para la vida, pero no lo pusiéramos en práctica. ¿De qué sirve leer la receta si no cocinamos el pastel? Exacto. La fe sin obras es muerta, como dice Santiago 2:26. Debemos ser reflejo del amor de Cristo en nuestras acciones, en cómo tratamos a los demás, en cada aspecto de nuestra vida. Y recordemos que el camino del discipulado no siempre es fácil. Claro que no. Habrá obstáculos, tentaciones, momentos de duda. Pero en el deseado de todas las gentes, Elena de White nos anima a no desanimarnos. Nos recuerda que Jesús mismo enfrentó oposición y rechazo, pero nunca se desvió de su misión. Su ejemplo nos inspira a perseverar, a mantener la mirada fija en Él, incluso en medio de las tormentas. Y algo que me ayuda mucho es recordar que no estamos solos en este camino. Contamos con el apoyo de Dios, la guía del Espíritu Santo y la compañía de otros hermanos en la fe. La comunidad es clave. Es como tener un equipo de apoyo, un grupo de amigos que nos animan, nos aconsejan, caminan junto a nosotros. Totalmente. La comunidad cristiana es fundamental para nuestro crecimiento espiritual. Podemos animarnos unos a otros, compartir nuestras experiencias, aprender juntos. Y hablando de ejemplos inspiradores, ¿qué te parece si volvemos al Evangelio de Juan? No solo nos muestra a Jesús como el Mesías, sino que también nos presenta a un discípulo ejemplar, Juan el Bautista. Juan el Bautista, un personaje fascinante, un hombre humilde, valiente, que dedicó su vida a preparar el camino para la venida de Jesús. Su mensaje era claro y directo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin rodeos, Juan no se anduvo con medias tintas. Denunció el pecado y la hipocresía, incluso cuando eso le trajo problemas con los líderes religiosos. Su ejemplo nos enseña que ser un verdadero discípulo implica defender la verdad, incluso cuando es impopular o incómodo. Y lo más admirable es que, a pesar de su importancia, Juan el Bautista siempre tuvo claro que su papel era secundario. Él mismo dijo: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Esa frase resume la esencia del discipulado, ¿no te parece? Se trata de poner a Jesús en el centro, de dejar que Él brille a través de nosotros. Es dejar de lado nuestro ego, nuestras ambiciones personales, para dar espacio a la obra de Dios en nuestra vida. Es un acto de humildad radical y requiere una entrega total, una disposición a seguir a Jesús a donde sea que nos lleve, sin importar el costo. Sin duda, es un camino de sacrificio, pero también de gozo, porque sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios y contribuyendo a su reino. Y para mantenernos firmes en este camino es vital recordar las promesas de Dios. Las promesas. Esas palabras de aliento que nos sostienen en los momentos difíciles. En Hebreos 12:2 se nos anima a fijar nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué poderosa imagen, ¿verdad? Saber que Jesús ya venció, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, nos da la fuerza para seguir adelante. Y Pablo, en Filipenses 4:13, nos recuerda: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No estamos solos. Su poder está disponible para nosotros en cada situación. Es alentador saber que podemos contar con la fuerza de Cristo en los momentos de debilidad. Y hablando de Pablo, su vida es un ejemplo increíble de cómo la gracia de Dios puede transformar a una persona. Pasó de perseguir cristianos a ser un apóstol incansable. Imagínate esa transformación. Pablo experimentó un cambio radical al encontrarse con Jesús en el camino a Damasco. A partir de ese momento, su vida tuvo un solo propósito: predicar a Cristo crucificado. Y a pesar de las persecuciones, las pruebas, las dificultades, Pablo nunca se rindió. Su pasión por el Evangelio era contagiosa y su ejemplo nos sigue inspirando hasta el día de hoy. En sus cartas encontramos enseñanzas profundas sobre la fe, la gracia, la vida cristiana y la esperanza de la segunda venida de Cristo. Es un tesoro de sabiduría que debemos estudiar y aplicar a nuestra vida. Y al igual que Pablo,
Nosotros también estamos llamados a ser embajadores de Cristo, a llevar su mensaje de amor y esperanza a un mundo que lo necesita desesperadamente. Totalmente. Cada uno de nosotros tiene una misión que cumplir, un papel que desempeñar en la gran obra de Dios. Exacto. Y no importa cuán pequeño o insignificante parezca nuestro trabajo, recordemos que Dios lo utiliza para su gloria, como dice 1 Corintios 15.58. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Es un llamado a la fidelidad, a la perseverancia, a no desmayar en la carrera de la fe. Y para cerrar con broche de oro, recordemos las palabras de Jesús en Mateo 28.19-20. Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¡Qué promesa tan poderosa! Jesús mismo nos acompaña en esta misión. No estamos solos, Él está con nosotros cada paso del camino. Exacto. Tener a Jesús a nuestro lado es la mayor seguridad, ¿no? Y volviendo a lo que decíamos antes, el discipulado no es un destino final, es un viaje. Es un proceso de aprendizaje, crecimiento, transformación constante. ¿Tú qué piensas? Totalmente de acuerdo. Es una aventura que nos reta, nos inspira, nos llena de propósito. Y como hemos visto en Te pegó el texto y las reflexiones de Elena de White, el discipulado no se trata solo de conocimiento, sino de una transformación integral. Es ser más como Jesús en nuestro día a día. Es llevar la teoría a la práctica, ¿verdad? No solo saber lo que dice la Biblia, sino vivirlo. Reflejar el amor de Cristo en nuestras acciones, en cómo tratamos a los demás, en cada decisión que tomamos. Y aquí viene una reflexión que me impacta mucho. Los líderes religiosos de la época de Jesús, a pesar de tener las Escrituras, no lo reconocieron. Tenían el conocimiento, pero no lo aplicaron a sus vidas. ¿Qué nos dice eso? Es una advertencia para no caer en la misma trampa. Podemos leer la Biblia, ir a la iglesia, incluso conocer versículos de memoria. Pero si no dejamos que la palabra de Dios penetre en nuestros corazones y transforme nuestras acciones, nos estamos engañando a nosotros mismos. Exacto. Y tanto se pegó el texto como las palabras de Elena de White en Palabras de Vida del Gran Maestro nos invitan a hacer un examen de conciencia. ¿Estamos realmente permitiendo que la palabra de Dios nos transforme? ¿O estamos repitiendo los errores del pasado, aferrándonos a nuestras propias ideas y tradiciones? Es una pregunta poderosa que todos deberíamos hacernos. Y creo que la respuesta se encuentra en nuestra disposición a ser humildes, a reconocer que necesitamos a Dios, a dejar que su Espíritu nos guíe y nos moldee. Y recordamos que no estamos solos en este camino. Tenemos la compañía de Jesús, la guía del Espíritu Santo y el apoyo de otros hermanos en la fe. Exacto. Tenemos un equipo completo para apoyarnos en esta aventura. Y al final, el discipulado se resume en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esos son los 2 mandamientos más importantes, la base de todo lo que hacemos como seguidores de Jesús. Bueno, ha sido un viaje increíble explorar estos textos juntos. Espero que esta inmersión profunda te haya inspirado a profundizar en tu relación con Jesús y a vivir los principios que hemos aprendido. Que la palabra de Dios siga resonando en tu corazón y te impulse a ser un discípulo auténtico, no solo de palabras, sino de acción y de verdad. Hasta la próxima. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea contigo.